proletarios en capitalistas itinerarios. Y Marx dice, pues reproduce una nueva aristocracia financiera, un nuevo tipo de parásitos en la forma de proyectistas. Es decir, así como Smith retoma desde el siglo XVI de manera negativa el concepto de proyectista, lo hace también Marx, ¿no? Son los fundadores, directores meramente nominales, todo un sistema de fraude y engaño con relaciones a fundaciones, emisión de acciones y negociaciones de estas. Es una producción privada sin el control de la propiedad privada. Y déjenme decirles, Amartya Sen, muchos de ustedes le conocen, un gran economista hindú, que también es un gran lector de Adam Smith, retoma esta idea de los proyectistas, ¿no? Y en el sentido de que él los llamó como promotores del riesgo excesivo en busca de beneficios, como pródigos y proyectores, y él alude, cuando escribe su introducción a una de las ediciones de Teoría de los Sentimientos Morales, pues lo proyecta como parte de esta cultura de empresarios, de swaps, que estimulan, promueven instrumentos de cobertura de riesgo crediticia, hipotecas subprime, es decir, todo este mecanismo bursátil financiero de especulación. Bueno, no me quiero detener, pero me parece que esta es una beta de lectura de Smith que vale la pena profundizar porque nos dice mucho de nuestra realidad bajo el capitalismo contemporáneo. Y lo último, perdón por abusar del tiempo, voy cerrando ya, no podía omitir, siendo actualmente presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que es un organismo público descentralizado, que cuenta con diversos organismos colegiados, entre ellos uno muy importante, que es el Consejo de Representantes, donde participa el sector patronal y obrero y de gobierno para revisar y fijar salarios mínimos. Entonces, el reparar, digamos, en el capítulo 8 de la riqueza de las naciones sobre salarios, me parece que también es muy estimulante y que refleja la honestidad intelectual, la objetividad, el realismo de Smith, que no tiene nada que ver con la imagen y la lectura neoliberal que se ha hecho de este Illuminati escocés. Vean ustedes, él siempre está con una perspectiva histórica, muy consciente de su acontecer, de su época, de su momento, sin dejar el horizonte utópico. Y en este caso lo vuelve a hacer cuando trata el tema de salarios. Uno alude a ese estado original de cosas que precede tanto a la apropiación de la tierra, es decir, la propiedad privada. Para Smith es claro que pues, no siempre ha habido propiedad privada, es decir, hay un estado original que precede a la apropiación de la tierra, como a la acumulación del capital. Y de hecho tiene una clasificación sobre las etapas que clasifica la evolución económica de la sociedad. Pero incluso más allá, en su reflexión dice, si ese estado natural que le llama, hubiese continuado, los salarios del trabajo habrían aumentado con todos aquellos progresos en su capacidad productiva ocasionados por la división del trabajo. Todas las cosas se hubieran vuelto gradualmente más baratas, etc. Bueno, quería destacar esta parte como este método que tiene Smith siempre de tener una perspectiva histórica. Lo otro es el realismo de su momento. Él describe, los trabajadores, trabajadoras desean conseguir tanto y los patrones entregar tan poco como sea posible. Es decir, ahí hay una tensión, hay una disputa, Marx, y no, antes de Marx incluso
los franceses, y los historiadores franceses dirían la lucha de clases, los primeros están dispuestos a asociarse para elevar los salarios y los segundos para disminuirlos. No resulta, empero, difícil prever cuál de las dos partes se encontrará habitualmente en la puja y forzará a la otra a aceptar sus condiciones, entre otras cosas por la capacidad, dirán algunas economías, de ahorro, de acumulación, porque Smith decía, pues mientras un obrero lo más que puede aguantar es un mes de paro, pues los otros pues, se pueden llevar 1 o 2 años o más, ¿no? Es decir, no hay piso parejo en esta disputa en materia salarial. Y sobre la parte de organizacional, dice, se ha dicho que las asociaciones de patronos son inusuales. Está hablando desde su época, desde su momento. Y la de los obreros usuales. Pero el que se imagine que por ello los patrones no se unen, no sabe nada de nada. Los patronos están siempre y en todo lugar en una especie de acuerdo tácito, pero constante y uniforme, para elevar los salarios sobre la tasa que existía en cada momento. Sigo porque me parece que Smith tiene un estilo maravilloso, elegante. Su sencillez es casi insuperable. Dice, violar este concierto es en todo lugar el acto más impopular, es decir, aun cuando haya empresarios o patrones que quisieran incrementar, que están en condiciones de incrementar el salario, pues si hay asociaciones patronales que quieren imponer su visión, su postura, pues tienen mecanismos para evitar que quienes promuevan el incremento y la mejora y el bienestar de la clase trabajadora no se logre. Está describiendo su momento. Violar este concierto es en todo lugar el acto más impopular y expone al patrono que lo comete al reproche entre sus vecinos y sus pares. Es verdad que rara vez oímos hablar de este acuerdo, porque es el estado de cosas usual. Y uno podría decir natural, del que nadie oye hablar jamás. Los patrones a veces entran en uniones particulares para hundir los salarios por debajo de esa tasa. Se urden siempre con el máximo silencio y secreto hasta el momento de su ejecución. Y cuando los obreros, como a veces ocurre, se someten sin resistencia, pasan completamente desapercibidos. Estamos hablando del siglo XVIII, todavía no se tienen los derechos laborales que gozan las y los trabajadores al día de hoy, fruto de largas batallas durante el siglo XIX y sobre todo el siglo XX. Entonces, con esto quisiera simplemente dar cuenta de la riqueza, la vastedad, lo sugerente, lo fecundo que entraña atreverse a leer de manera generosa, desprejuiciada, a un clásico como es Adam Smith. Entonces, celebro mucho nuevamente la iniciativa del Colegio de Economistas Metropolitanos de esta iniciativa y les agradezco su atención. Muchas gracias. Andrés Peñalosa, muchas gracias por tu presentación tan interesante y profunda. Realmente es una invitación a que todos veamos sin prejuicios, como mencionas, la obra de Adam Smith. Quisiera hacer una pregunta para ti en calidad de ponente. ¿Preferirías que en este momento continúe el maestro Tenorio Adame y se hagan preguntas por el público al final, o de una vez se te hicieran algunas, digamos, un bloque de 3 preguntas? Yo sugiero que continúe el maestro Tenorio, sin duda va a aportar nuevos elementos sobre este tema.
que quiero dar el crédito a él, al maestro Tenorio, fue el primero que observó dentro del Colegio de Economistas Metropolitano para su mesa directiva 2020-21, la importancia de esta fecha para los economistas del mundo, aunque no tengamos ningún inglés, ningún escocés en este momento. Bueno, solo te pediría, Andrés, que si fueras tan amable de retirar la función de pantalla para dar paso a la presentación. Sí. Sí, muy bien. Déjame ver cómo le... Tú me avisas cuando ya se haya cerrado. Creo que la seguimos viendo. Ya quedó. La transmisión está en vivo. Tenemos en este momento 43 personas que están participando en la reunión en Zoom, en el foro Zoom, y tenemos 9 personas en la audiencia. Lamento haber empezado tan tarde viéndola en la página, pero bueno, no lamento mucho eso, toda vez que es una página que estrenamos el lunes pasado, el lunes 14 de julio. Bueno, sobre maestro Tenorio Adame, ¿me escucha? Es que tiene el micrófono apagado. Los que formaron... Quiero, Juan José, nada más recordarte que el tiempo de la audiencia de esta tecnología se termina pronto, ojalá, maestro, y la podemos continuar. No se termina. Está, afortunadamente, la plataforma en que estoy trabajando como académico de la UNAM, están presentes varios de mis alumnos y de otros profesores. Entonces, bueno, esta es una actividad que pues sí es del Colegio de Economistas Metropolitano, pero en mi calidad de profesor también simultáneamente tengo la posibilidad de una plataforma que nos da tiempo. No se va a acabar. O sea, está... a ver, ¿me escuchan? Maravilloso, gracias. Sí, ahora, Toño, ¿ya nos escuchas? Sí, yo los escucho. ¿Ustedes me escuchan? Sí, te escuchamos. ¿No quieres activar tu cámara, por favor? Bueno, en lo que ocurre, leo muy brevemente. Ya, gracias. Ahora no te escuchamos. Les leo. El maestro Antonio Tenorio Adame, originario de Tehuacán, Puebla. Les voy a leer su currículum muy brevemente. Obtuvo la licenciatura en Economía en la UNAM. Su actividad docente se ha realizado en la Universidad de Sinaloa, Puebla, en la UNAM. En la actualidad es maestro en la UAP, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Campus Tehuacán. Desarrolló distintas tareas de investigación, siendo las principales director de la Carta Agraria Nacional de la Secretaría de la Reforma Agraria, director del Centro de Estudios Históricos del Agrarismo de México y presidente de la Academia Mexicana de Historia y Crónica Parlamentaria. Tiene también carrera parlamentaria. Cuenta en ella con su participación en 3 legislaturas del Congreso de la Unión, en la 50, en la 53 y la 56, donde fue presidente de diversas comisiones, así como en la creación de la Revista de Estudios Parlamentarios del Congreso y la fundación de la Academia de Historia y Crónica Parlamentaria. Tiene ejercicio periodista, es Premio Nacional de Periodismo 2014, reconocimiento de la Cámara de Diputados por su labor de crónica parlamentaria, y destaca una labor periodística desde el año 70 en Organización Editorial Mexicana y en la Crónica Legislatura con su columna El Observador Parlamentario durante más de 2 décadas a partir de 1988.
Entre sus publicaciones destaca Juventud y Violencia del Fondo de Cultura Económica, el Tratado de Libre Comercio, junto con otros autores en siglo XXI, y Retos y Desafíos de la Soberanía, de la UNAM, Guridi y Alcocer, diputado de ambos hemisferios. De las Cortes de Cádiz al Congreso Federal Mexicano, la Asociación de Periodistas de Cádiz, organismos humanitarios y sociales. Ha sido impulsor en organizaciones civiles como el Comité Mexicano por la Paz, fundador de la Asociación de Periodistas Democráticos, junto con Renato Leduc, en organismos de derechos humanos, con David Alfaro Siqueiros y Filomeno Mata. Formó el primer Comité de Defensa de Presos Políticos en 1960 y en el Movimiento de Liberación Nacional con Lázaro Cárdenas en 1961, en tanto que en 1985 impulsó la formación de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso y participó en la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Participa en la Fundación por la Democracia que preside el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Antes de darle la palabra al maestro Antonio Tenorio, de quien quiero agregar que también asesoró febrilmente al movimiento del 68, a los estudiantes de economía. Él fue colaborador en la redacción del pliego petitorio estudiantil del movimiento del Consejo Nacional de Huelga. Antes de darle la palabra al maestro Tenorio para que nos haga su exposición, siendo él el provocador de esta parte del Colegio Metropolitano y provocador de esta reunión sobre el tema de Adam Smith, quiero dar la bienvenida al maestro Eliezer Morales y a la exdirector de la Facultad de Economía de la UNAM y a su esposa Teresa Bedoy, que están en uno de los chats también en este momento. Y además de esto, no quiero que se me vaya esta reunión organizada por el Comité directivo, el cual presido 2020-21 del Colegio de Economistas Metropolitanos, de agradecer a los anteriores presidentes de este colegio, al primer presidente, aunque no están presentes en la sesión de hoy, a Carlos Carrillo Puerto Díaz, a José Antonio González Aguilar y a Alicia Telles Sánchez. Es todo en este momento. Maestro Tenorio, un gusto que estés con nosotros. Te ruego, por favor, que procedas a tu disertación y le ruego a todos los asistentes que hagan favor de enviar su correo electrónico por chat y su nombre, institución a la que pertenecen, su correo y su nombre. Es todo. Maestro, adelante, tienes la palabra. Bienvenido. Buenas tardes. Es un privilegio estar con ustedes. Agradecer la invitación que me ha hecho el Colegio de Economistas Metropolitano. Igualmente el tener la oportunidad, como dice el maestro Juan José, de aprender, el aprendizaje que me hizo llegar tarde. Sigo aprendiendo con la excelente conferencia de Andrés Peñalosa, que me hubiera gustado que se prolongara con la teoría del valor revolucionaria de Che Guevara. Y he aprendido en este amplio espectro del análisis de la teoría del valor de Adam Smith y de la teoría de los sentimientos. Quiero reiterar que el 15 de junio de 1723 nació Adam Smith. Eso provocó que le hablara a Juan José, señalándole la fecha, y de ahí surgió se organizara el evento. Y como faltan 3 años para el bicentenario, creo que esta puede ser la conferencia de arranque para que preparemos a 3 años un gran evento que nos permita tener ya una obra de investigación, de estudio, de análisis, de conversaciones y confrontaciones para cubrir ese déficit que nos señala el doctor Peñalosa. Smith no es estudiado en México. Es poco conocido, es poco divulgado y se trata de un clásico. ¿Qué es un clásico? Un clásico es aquel que acude uno a su lectura y es totalmente actual. No pierde actualidad lo que escribió en el momento en que pensó y redactó.
En ese sentido, tenemos ya la presencia de Smith de casi 2 siglos de estar entre nosotros, y creo que amerita que preparemos ese evento. Otra coincidencia que nos hace marcar este día es que precisamente este día fue la fecha en que dejó de existir. 67 años después de haber nacido, él murió en 1790. De manera que pareciera que tuviéramos un reloj, una cronología, un acuerdo cronológico para que estuviéramos cubriendo los eventos efemérides de nuestro maestro, el autor del origen y causas, de causas y naturaleza de la riqueza de las naciones. El título pues también corresponde o es similar a la obra del primer poeta del mundo, Lucrecio, porque él escribió en el siglo V antes de Cristo su obra que tituló La naturaleza de las cosas. Y yo encuentro cierta similitud entre el poeta de la Grecia clásica y la obra de Smith, en cuanto tienen una sincronía y una vinculación, diríamos, cósmica, porque ordenan su pensamiento, sus sentimientos, también en razón de su correspondencia de esa naturaleza que está sujeta a las leyes del cosmos, y de esa forma creo que también responden a sus momentos, a los momentos históricos, a sus ciclos, en que ellos son innovadores a través de lo que podría ser una preocupación de su generación. Y quisiera también un poco señalar que basado en el estudio del liberalismo que también y profundamente conoce el doctor Peñalosa, pues quisiera también distinguir aquí las características, las diferencias de las tendencias del liberalismo, porque pensar en el liberalismo como una obra global o total no permite vislumbrar las diversidades de opinión, las diferencias de las teorías que incluso llegan a ser opuestas. Yo diría que la obra de Adam Smith, como la de Marx, están dentro del sendero, dentro de la senda de la esperanza, en el deseo de que la humanidad tenga un futuro mejor, tenga una vida placentera, un desahogo a las necesidades que le agobian, y en ese sentido creo que el humanismo el humanismo que representa Smith está en el orden de reafirmar las libertades. En cambio, otros pensadores del liberalismo y que son contemporáneos en cierta medida con Smith, como es Hobbes con el Leviatán, como es Malthus con la teoría del crecimiento de la población, son para mí un liberalismo oscuro. ¿Por qué oscuro? Porque se apartan de ese proyecto de esperanza y reseñan un horizonte opresivo de amenaza, y que termina siendo también un futuro de miedos, un presente de miedos, como ocurre en la actualidad. La sociedad está sumergida en los miedos que nos
que nos propagan, que nos inducen, que nos establecen por medio de la ingeniería social. Por eso creo que es necesario distinguir este aspecto del liberalismo, porque aunque están apoyando la idea en general de la libertad del individuo para que pueda ser feliz, en el fondo, cuando se alteran los valores o cuando se privilegia uno de ellos, los demás se ocultan o se suprimen. Y tal es el hecho de que mientras Malthus y Hobbes resaltan el principio el valor, el principio valor de la seguridad, crean una sociedad de espanto, una sociedad de miedo, una sociedad en que, como dice Hobbes, el hombre es el lobo del hombre. En cambio, el enfoque de Smith va en el camino de liberar al individuo, no solamente al individuo, sino también a la humanidad, y la humanidad en correspondencia con la naturaleza. De ahí que Smith, también como Hobbes, está planteando su teoría de los sentimientos en base en la actitud de los actos que corresponden a los impulsos naturales de los humanos. Nada más que uno sobre el impulso de la seguridad, que en el fondo es emitir el miedo, y el otro en el sentimiento de la felicidad, de la seguridad sobre la felicidad. Entonces son liberalismos opuestos, y en ese sentido también nosotros llegaríamos a decir con Eugenio Trías que en esa analogía de liberalismos, cuando se plantea y se privilegia la seguridad, lo que tenemos es que los hombres solamente establecen la igualdad a través de que un hombre puede, cualquiera que sea, matar a otro hombre. En eso termina el planteamiento de la seguridad planteado por Hobbes. Y ya sabemos Malthus cómo desarrolla sus tesis en base a la progresión aritmética y geométrica, una de la población, otra de la alimentación, y en la exaltación de las guerras como podas de la naturaleza, o de las epidemias como la que hoy padecemos, como formas naturales de regular la población. Bueno, quisiera también señalar que a partir de la teoría del valor y a partir de la obra fundamental de Smith, La riqueza de las naciones, se establece este principio, la posibilidad de que las naciones puedan disfrutar holgadamente del bienestar social que sean capaces de crear. Desde luego los liberales piensan que las naciones deben de guardar ciertas condiciones, cierta dimensión, tamaños de población, tamaños de espacio, para que puedan aprovechar sus recursos. Y así lo establecen. Pero Smith hace el planteamiento, quien desarrolla la teoría quien elabora la teoría del desarrollo es Friedrich List, cuando visita los Estados Unidos en 1820. Digamos, lo que Tocqueville es la democracia en América, List es en la economía el que desarrolla la teoría, el que elabora la teoría del desarrollo. Y precisamente los alemanes tienen mayor capacidad para comprender el fenómeno que está ocurriendo en los Estados Unidos, y tienen mayor capacidad que los propios economistas norteamericanos, que no logran impulsar este reto y superarlo. Los alemanes terminan elaborando lo que es la economía nacional,
la economía del pueblo, la economía política. Pero en ello le establecen cómo conseguir el desarrollo económico de la nación, cómo hacer que las naciones entren a una sociedad universal de futuro. Esa es la definición que tienen a su alcance y que difunden por medio de sus escritos y sus teorías. Tenemos entonces este enfoque que ahora en el gobierno que ha asumido 2 años de su administración, de su periodo oficial, pues se ha debatido en México el tema del desarrollo. Y se debatió porque en un principio el presidente manejó que si era posible, suprimiendo la corrupción y con la austeridad, llegar a alcanzar una tasa del desarrollo del 4%. Y ya vimos que pues fue del 1%, y esto pues fue aprovechado para generar críticas a lo que él respondió de cierta manera que no era tan importante la tasa de desarrollo como la tasa de bienestar, ¿verdad? No era tan importante la tasa de incremento económico como la tasa de desarrollo. Esa fue su afirmación. Y de tal manera fue, diríamos, elucubrando sus planteamientos, que llegó a afirmar que lo importante en nuestra sociedad y en su régimen era que la gente tuviera acceso a la felicidad. Esto le generó críticas, incluso sorna en torno a su afirmación, pero yo creo que esto pues es parte de un debate que ya está avanzado, y ya hay diferentes autores que hablan de Stiglitz, por ejemplo, que impugna la tasa de crecimiento económico, y otros autores, las Naciones Unidas mismas, hablan de la tasa de desarrollo humano, y hay alrededor de 4 o 5 mediciones o índices para establecer las variaciones de bienestar que se operan en las sociedades. ¿Qué tan importante es esta afirmación? Bueno, yo quiero permitirme una analogía en razón de que tenemos al responsable de la Comisión de los Salarios Mínimos, que en buena hora él se encuentra al frente de este organismo, creo que con los suficientes créditos académicos y la seguridad política que nos da su participación y cercanía con gentes tan entrañables como Horacio Labastida, como Laus Aguilar, con Fernando Carmona, que realmente fueron los que abrieron el camino del cambio democrático en el país. Y creo que ese es un avance democrático el que Andrés Peñalosa dirige esa comisión. ¿Cuál es uno de los cambios fundamentales de la comisión? Bueno, pues la supresión del salario mínimo como el salario nacional mínimo como índice que servía para el incremento de precios y control de precios. De manera que durante 60 años los salarios en México estuvieron deprimidos, fueron severamente controlados, y es parte de nuestro rezago democrático, de la desigualdad económica y de la inequidad en que se encuentra la nación. Entonces, lo que ahora se tiene pues es la UMA, la unidad de medida, que permite que
los salarios pues ahora se incrementen en el valor real que ameritan y que se encuentren dentro de un camino de flexibilidad y de superarse. Como se ha visto recientemente, aunque sea obligadamente por el MAC, que obligaron el incremento de los salarios fronterizos. Pero eso es parte positiva del acuerdo. Y en ese sentido yo creo que estamos en un manejo más cercano a la realidad para que los salarios puedan expresar pues condiciones favorables, tanto la masa salarial como los incrementos directos al salario que permitan que se reduzca la brecha de desigualdad. Ya Naciones Unidas y la CEPAL nos advierten de las consecuencias de la pandemia, que van a ser pues muy graves, con una tasa de regresión de más del 9%, con un incremento en el índice de hambre, de gente que no tiene para comer, que pasa del 5 al 9%. En fin, son índices nada alentadores. Y bueno, volviendo al tema que comentábamos, de que el presidente planteó la felicidad como meta o objetivo social primordial de su régimen, pues no se dejaron esperar los comentarios y burlas en torno a ello, pero el hecho es que se trata de un tema fundamental, no solamente a nivel social, no solamente a nivel nacional, no solamente regional o continental o mundial. Se trata de un problema de la especie. Y claro, no estamos en posibilidad, ni el presidente ni nosotros, de resolverlo, porque es un problema que se responde conforme y que se revela en la tasa de incremento poblacional. Y lo vemos en el boom de las guerras, como la especie, cuando se ve amenazada, incrementa su tasa de desarrollo poblacional. Y yo quisiera adelantar aquí una idea que siempre me ha inquietado y que seguramente es un atrevimiento, es un desafío, porque pensamos que la felicidad está en relación con los recursos, con el dinero, con la capacidad que tiene el individuo para resolver sus problemas. Pero se ha visto que no, que esto es solamente, puede ser un medio y que a veces se convierte en un problema. En realidad, la felicidad no depende de la riqueza, ni de la salud, ni de la propia comunidad donde se vive, sino de la relación entre las condiciones objetivas y las condiciones de esperanza o de expectativa que tiene el sujeto. Diríamos de esa manera una forma muy directa de plantearnos cómo podemos nosotros establecer parámetros de felicidad. Desde luego, Borges lo resolvió de cierta manera singular, con su gran inteligencia, con su gran imaginación, y dijo, la felicidad dura un instante. Llenemos nuestra vida de instantes, ¿verdad? O sea, procuremos siempre ser felices. Pero la felicidad está en cierta manera vinculada con las sensaciones agradables del cuerpo, y esto lleva a una hipótesis de que depende
de una solución o de una fórmula bioquímica que está en el cuerpo, que está determinada por la centomina y que pues, muchas veces se resuelve con el Prozac. Así que ahí sale de la depresión el individuo y se siente mejor. Ya sabemos que Aldous Huxley, el autor de El Mundo Feliz, pues describe ese mundo sin preocupaciones, sin amarguras, sin aflicciones, y todos todo el tiempo son personas felices, pero no tienen la capacidad de la voluntad personal. Yo decía que yo tengo una idea, un atrevimiento, con eso quisiera yo ir terminando mi comentario, que como ustedes ven corresponde a una charla, pero en ese tenor, pues yo quiero plantearles a ustedes algún dilema que está planteado entre la población mundial. Si la felicidad dependiera y el bienestar dependiera del nivel de ingresos, pues los países más ricos serían los más felices. Y sin embargo vemos que los países más ricos son los que tienen una tasa poblacional pues decadente, regresiva. Y en esa razón pues tienen que permitir que la migración ocupe las plazas laborales que les son necesarias y que puedan subsanar los déficits de sus pensiones y jubilaciones y mantener el nivel de finanzas de su sociedad, e incluso su capacidad militar, su capacidad de imperio. Entonces, ¿por qué los países más ricos tienen las tasas de población regresivas? ¿Por miedo? ¿Por querer, por el hedonismo de disfrutar y gozar más su vida privilegiada? Yo creo que esto es un comportamiento más de la naturaleza de la naturaleza de la especie que una decisión demográfica que los gobiernos muchas veces les preocupan y que desarrollan políticas poblacionales. Por ello, creo que el tema de la migración es un tema profundamente humano, profundamente humano. Hemos visto cómo 240 urnas fueron trasladadas a nuestro país desde los Estados Unidos, conteniendo las cenizas de trabajadores que murieron víctimas de la pandemia en los Estados Unidos. A mí me causó realmente indignación que se les cubrió simplemente con un ritual de bienvenida y se les entregó a las familias. En realidad, ellos son héroes de nuestra patria, héroes que no supimos nosotros retener en su momento por nuestra incapacidad de generación de empleos, por nuestras contradicciones y nuestras debilidades, y creo que a esos héroes les correspondía que el país estuviera de luto. Claro que estamos envueltos en un luto general, pero no perdamos de vista que este es el rasgo de la mayor de las tragedias, ¿verdad? Porque perdemos población con la emigración, que suma ya 36 millones de migrantes en los Estados Unidos, entre migrantes y descendientes, y seguimos exaltando la política de expulsión de población, o seguimos conteniendo y regulando la población de Centroamérica. Y no tenemos la capacidad para discernir y para definir y para trazar un diseño de la consigna que nos dejó Adam Smith.
ser capaces de valorar el origen y la naturaleza de la riqueza de nuestra nación, la riqueza de México, para poder proyectar un modelo de desarrollo que pueda, en cierto grado, resolver nuestros problemas fundamentales. Muchas gracias por su comprensión. Muchísimas gracias, maestro Tenorio. En las dos intervenciones que hemos escuchado en este momento, encontramos que no hay un Adam Smith dividido, no es el de la teoría de los sentimientos morales, por un lado, la cual el autor consideró era su máxima obra, que debería haber llevado a eso, lo dijo incluso poco antes de morir, lo debería haber llevado a producir una obra mucho más importante. El problema para él tenía que ver con cuestiones como la compasión, la solidaridad humana, sí hay que decirlo así de claro, y compasión en el sentido inglés, que es un sentido no es idéntico el sentido de compasión en español, que tiene que ver más bien con lástima, que el sentido de empatía con el semejante. Ese Smith, que tenía esa visión de la teoría de los sentimientos morales, un verdadero filósofo que buscó en su teoría en su ensayo, modestamente lo llama un ensayo o una investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, busca Smith con todo darle un estado novedoso a la ciencia. No es el primero ni el último que habla de la economía. La economía es un término que viene desde los griegos antiguos, pues el oikos nomos, la administración de la comunidad, de la urbe, de la casa, de la polis, pero Smith en realidad lo que hace es darle un rango superior al tratamiento de la economía, al plantearlo como en el contexto ilustrado, es totalmente un ilustrado, un continuador del Renacimiento humanista, darle un estatus científico al conocimiento que los seres humanos tenemos de la determinación y los elementos de la riqueza de nuestras sociedades. La exposición que hace Antonio Tenorio se complementa, en mi opinión, muy bien con la que expone a profundidad Andrés Peñalosa, invitándonos a conocer esta obra no a la luz de prejuicios de uno o de otro signo, sino finalmente en la inquietud de buscar el avance, el progreso, pues en primer lugar de la sociedad mexicana. Quisiera dar un momento para que por favor se dé una segunda ronda de parte de los ponentes, de los dos ponentes. Tenemos programado el evento hasta las 8 de la noche, tenemos 20 minutos, ese fue el compromiso. Si no tienen problema Andrés Peñalosa y Antonio Tenorio, les quisiera pedir en el Inter formular muy breves preguntas. Está levantando la mano el doctor Bricio del Colegio de Economistas de Oaxaca. Le ruego mucho, por favor, al doctor Bricio ser breve y puntual y hacer su comentario principalmente en forma de pregunta. Adelante, Bricio, tienes la palabra, por favor. Muchísimas gracias, querido hermano. Me encanta este ejercicio y te felicito por el esfuerzo realizado. Yo sé que poco a poco lo podemos afinar. Y bueno, aquí lo importante es la reflexión sobre Adam Smith. ¿Qué es lo que nos aportó? Bueno, y luego, ¿cómo lo toma el compañero Marx? Y luego, ¿de qué manera se interpreta actualmente?
Yo creo, y le hago la pregunta tanto a Andrés como a Antonio Tenorio, que le mando muchos saludos. Estuvimos juntos allá en el Centro de Economía Aplicada. Y en el sentido de que eso es realmente una interpretación de la economía que ya sucedió y que actualmente estamos en otra dimensión de la economía. ¿En qué consiste esta nueva interpretación o en esta nueva dimensión? Yo le estoy llamando el cáncer de la economía, que se genera precisamente con estas disertaciones de Adam Smith, de Ricardo, incluso de Marx, cuando él pensaba que íbamos a ver pasar el cadáver del capitalismo y que la lucha de clases ahora nos está dando una nueva dimensión. La lucha de clases sigue vigente como es una fuerza natural de confrontación dentro de la formación económica. Pues yo preguntaría a los maestros, tanto Antonio Tenorio como Andrés Peñalosa, ¿de qué manera ahora se puede generar la economía del bienestar que nos plantea nuestro presidente? Y no solamente bienestar por estar bien, sino además fortalecer la base económica popular para emprender una nueva etapa de crecimiento de las condiciones populares. Yo ahí lo dejo, venerable maestro, en esta felicitación por lo que estás haciendo y que esperemos se pueda repetir. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes al foro hay invitados y asistentes de distintos lugares. ¿Quién quiere pedir la palabra, doctor? Juan Dávalos, yo quiero preguntarte. Quiero la palabra. Adelante. Nadie más le está pidiendo, doctor. Perfecto. Mira, en primer lugar, felicitarte a ti como tu primer acto inaugural de presidente del Colegio de Economistas Metropolitanos por haber seleccionado, pues, para mí, el tema primigenio de la economía. Y déjame decirte que además estoy muy satisfecho porque me identifico mucho con el doctor Peñalosa. Como tú sabes, soy profesor de tiempo completo en la UNAM y tengo 40 años de impartir Historia del Pensamiento Económico. Son 2 cursos que se dan en la FES Aragón. Y bueno, coincido totalmente con el doctor Peñalosa, ¿no? Yo me considero un estudioso de Adam Smith. He leído La riqueza de las naciones y cada que le vuelvo a dar otra leída, le encuentro alguna novedad. Entonces, ahorita que el doctor Peñalosa habló, me resultó una cuestión, ¿cómo explicar los salarios en México en la óptica del capítulo 8 de los salarios de la riqueza de las naciones? Esa sería mi pregunta. Y nada más para él, y le mando un saludo también a Toño Tenorio Adame, creo que no me recuerda, pero yo lo conocí hace muchos años, es compañero de generación de Helios Padilla, de Jorge Tamayo, en fin, veo aquí un buen evento intergeneracional entre el doctor Peñalosa y Toño Tenorio Adame, pero mi pregunta concreta es esa. O sea, a la luz del capítulo 8 de La riqueza de las naciones, ¿cómo se interpreta hoy los salarios en México para aterrizar en la realidad? Ahí la dejo y nuevamente felicidades, Juan José Dávalos. Maestro Dávalos.
Muchas. Un Maestro momento, Dávalos, por pido favor. la palabra, por favor. Un momento, por favor. Hay dos personas que levantaron la mano. Está primero José Carlos Melesio y Federico Anaya. Antes de que continúen, quiero señalar también el doctor Ricardo Ramírez Brum, es integrante del Consejo Consultivo de la Ciudad de México en su calidad de economista y participante de ha presidido el Colegio de Economistas de la Ciudad de México. Entonces, en primer lugar, gracias por ser todos puntuales con sus preguntas. José Carlos Melesio, por favor, le suplicamos presentarse también, identificarse, y después Federico Anaya. Muchas gracias. Yo soy José Carlos Melesio Nolasco. Soy economista de la UNAM, de la Facultad de Economía, de las generaciones de los años 70, donde sí nos enseñaban teoría económica. Por supuesto, teníamos extraordinarios profesores. Y además de llevar la materia de economía política, llevábamos teoría económica. Y para llevar esa materia, tú tenías que leer todos los clásicos. Adam Smith, David Ricardo, Hume, Kalecki, Milton Friedman, todos, ¿no? Keynes, John Maynard, la teoría general, todos los teníamos que leer. Y de veras nos dieron muy buena preparación en cuestión de teoría económica. Y me da mucho gusto que se hagan eventos donde se recupere esto que se ha perdido, y sí lo he notado que se ha perdido, que es la discusión de la teoría económica. Bueno, además de eso, yo soy investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en el área de historia. Trabajo con tu hermana Marcela, Juan José. Gracias. Y bueno, me encuentro amigos, pero entrañables para mí, ¿no? Ricardo Ramírez Brum, que hace 1.000.000 de años di clases todavía se llamaba ENEP Aragón, cuando lo dirigía el doctor Hugo Torres Goitia, hace 1.000.000 de años. Me acuerdo muy bien de ti, te mando muchos saludos, Ricardo Ramírez Brum. Igual. Al profesor Bricio, que lo conocí en Oaxaca, en el bicentenario de don Benito Juárez, ahí nos conocimos. Y bueno, Antonio Tenorio, bueno, un viejo conocido. Yo trabajé en la Reforma Agraria un tiempo, creo que ahí lo conocí en 74, 75 con Carlota Botey y con todas estas gentes. Yo era estudiante de economía en aquel entonces, pero desde entonces los conozco y bueno, me da mucho gusto encontrarlos todos ustedes aquí. Y bueno, felicitarlos en verdad, ¿no? Porque estudiar y retomar estos temas como el que estamos hablando hoy en día es recuperar el sentido ético de la economía. La economía al servicio de la sociedad y no al revés, la sociedad al servicio de la economía. Que es, son muchísimas cosas los que podríamos decir de la discusión de Adam Smith y demás. Felicito a los dos expositores, por supuesto, y bueno, les mando un abrazo a todos y qué bueno que se vuelva a retomar toda la teoría del desarrollo, toda la teoría de, insisto, la parte ética de la economía, que Adam Smith fue de los primeros, ¿no? Adam Smith, David Ricardo, es el nacimiento de la economía política prácticamente, y es su crítica la que hace el marxismo, no es toda la obra de Marx, es crítica a la economía política, es fundamentalmente Adam Smith y David Ricardo, no solamente, pero fundamentalmente, ¿sí? Un abrazo, hasta luego. Muchísimas gracias, José Carlos, un saludo, de verdad un gusto también encontrarte en esta reunión. Entonces, por favor, Federico Anaya, le suplicamos tomar la palabra y también ser puntual y conciso. Gracias. Yo soy abogado y básicamente abogado defensor de derechos humanos. Agradezco mucho la conferencia. Lo que más me sorprendió es, por ejemplo, la relación con Federico List, y un detalle que yo no tenía presente, el viaje de List a Estados Unidos. Pero dos cosas muy puntuales respecto de leer completa la riqueza de las naciones, y sería para los dos ponentes. En materia de migración,
me parece que Smith es un moralista serio, que lo que dice en contra de las barreras feudales que todavía existían en su época, el trabajador tiene derecho a caminar para encontrar el buen salario. Y en ese sentido es un liberal no librecambista, es un liberal que hubiera favorecido en nuestros días, por ejemplo, la libre migración de los trabajadores para encontrar su justo salario. La otra cosa que me parece que nunca se lee en la Vulgata es que hay inversiones sociales que son tan difíciles de recuperar en el corto y mediano plazo, que Smith recomienda que no las lleve a cabo un empresario o un grupo de empresarios privados, que es básicamente las comunicaciones, caminos y canales, dice él, que agregaría ferrocarriles, puertos y universidades, el sistema educativo. Mi pregunta a los dos ponentes es, ¿qué podrían elaborar sobre estas dos cuestiones? El trabajador que busca su justo salario y las cosas que no es conveniente porque no son útiles privadamente en términos de inversión, socialmente útil. Nada más. Muchas gracias, Federico Anaya. Tenemos muchos invitados a quienes agradecerles. Por razones de tiempo no los voy a mencionar, ya he recogido sus correos, sus nombres, les voy a enviar correo y si no les llega, por favor tengan la gentileza de enviar un correo al que les mandé al de un servidor en el chat. Gracias por las felicitaciones al Colegio de Economistas Metropolitano y a su mesa directiva, doctor Ricardo Ramírez Brum. Entonces, para finalizar el evento, no nos va a dar mucho tiempo para más. Le pedimos en el orden, Andrés, si no tienes problema, en el orden originalmente programado a Antonio Tenorio y finalmente te cedemos a ti la palabra para hacer la última intervención en esta segunda ronda. Antonio Tenorio, por favor, Toño, tienes la palabra. Es que no tiene el sonido. Ya quedó. Eso es. Gracias. Lo guardé para ser discreto. No hay cuidado, gracias. Muchas gracias a todos los amigos por esos mensajes de amistad y de afecto, el reconocimiento. La amistad es algo que madura como los buenos vinos a través del tiempo. Y hoy encuentro amigos excelentes, a Bruna, al maestro Bricio, al maestro Melesio y a don Federico Anaya, que nos ha hecho el favor de plantearnos una pregunta. Yo hablaba del problema que tiene el presidente para definir cómo va a enfocar su desarrollo, ¿verdad? Hemos visto que se ha deslizado como buen tabasqueño que gusta del verbo y de la oratoria, pues ha ido buscando refugios, pero creo que son un buen resguardo. Incluso creo que el régimen actual ha ido demasiado a prisa, ha reducido el sexenio a un cuatrienio, porque ha dicho que la obra de Dos Bocas debe estar lista en el 23 para evitar que sea destruida, ¿verdad? Quiere decir que tiene un sexenio de 4 años. Y en esa razón, pues, vimos cómo reestructuró o desconstruyó el presupuesto. Y claro, pues hay muchas quejas porque la cobija no alcanza para todos. Pero si no lo hubiera hecho, quizás ahora no lo haría jamás, ¿verdad? Porque ahora ya tenemos otra realidad económica, que todo va a ser para la recuperación, primero la salud y después el aparato productivo. Bien,
Y él, ¿cómo va a definir entonces su desarrollo en esta expectativa de total destrucción o de una destrucción muy profunda al aparato productivo, a la salud de los mexicanos? Bueno, yo creo que en principio la teoría del desarrollo nos llevó durante mucho tiempo primero con las tesis keynesianas de cómo privilegiar la inversión para promover la producción, la productividad, el empleo. Pero nosotros hemos visto que llega después el neoliberalismo y nos introduce a la economía del subconsumo y del consumo innecesario y de la economía informal, y tenemos una economía deforme entre lo que ha sido la economía tradicional. Se añade los sobrepuestos económicos que trajo el neoliberalismo. Creo que son obstáculos para que opere la teoría económica tradicional, pero además en la teoría económica tradicional creo que ningún país ha logrado el objetivo de salir de su atraso, de su pobreza, a través de la aplicación de esa teoría ortodoxa, llamémoslo. ¿Cuáles son los países que se han desarrollado? El Colegio de México hizo un encuentro, elaboró un libro donde estudia 6 casos de países: Finlandia, Alemania, China, Vietnam, y en los 6 casos, todos ellos han transitado por condiciones de guerra, es decir, han padecido una guerra. Y Inglaterra también es otro de los casos que pone. Esto que nos señala que la integración, el desarrollo de estos países se hizo a través de una disciplina prácticamente militar. En segunda, que está bajo el supuesto de un control geopolítico, porque los países que se han desarrollado son países que prácticamente son economías de contención a lo que en su momento era la amenaza del comunismo. Y que hoy sigue funcionando en cierta manera como control geoestratégico, regional o continental. Nosotros tenemos ventaja, desventaja de estar compartiendo nuestro espacio continental con los Estados Unidos. Esto nos ha traído desventuras y pocas oportunidades para impulsar y promover nuestro desarrollo. Incluso varios de los tratados internacionales, como es el Tratado de Bucareli en 1924, pues establecía no desarrollar la industria básica, y de esa manera pues nosotros estamos condicionados más que otros países geopolíticamente a lo que pudiera ser el principio de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y lo hemos visto con el Tratado de Libre Comercio. Precisamente el rubro de la inmigración no fue negociado, creo que el 18 en el Tratado de Libre Comercio, mucho menos en el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, donde ahora las ventajas aumentaron para Estados Unidos. Pero los salarios, y entonces diría yo al maestro Mauricio que en la economía tradicional es muy difícil que nosotros encontremos nuestra proyección para impulsar el desarrollo nacional. Y iría yo a la respuesta del maestro Anaya en cuanto a los salarios. Precisamente el hecho de que los demócratas de Lawson haya condicionado la necesidad de mejorar los salarios de la industria automotriz para igualarlos con la norteamericana, cosa que pues, es muy difícil,
pero el hecho de que en el actual régimen del año anterior se haya promovido un incremento superior a los que existían anteriormente, y el hecho de que ya esté en los comparativos salariales internacionales, es otra la situación en la negociación de la integración. Porque nosotros no tenemos prácticamente un sistema de integración, sino un sistema de asimilación. Estamos asimilados, que es diferente al sistema de integración que siguió el Tratado del Carbón y del Acero propuesto por Montal en 1945 en Europa y que dio como resultado la Unión Europea. Nuestro desarrollo sería igual a la Unión Europea, es muy difícil. Pero yo creo que por ahora se ha roto el esquema con que se propuso el Tratado de Libre Comercio. Cuando Carlos Salinas de Gortari se ufanaba diciendo nuestra ventaja comparativa son los salarios, porque son los salarios más bajos de América Latina. Entonces, eso se ha roto. Y creo que la desventaja del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, es que tenemos un desarrollo localizado en la franja fronteriza y en la mesa central que lleva a dividir nuestro territorio. Necesitamos un desarrollo armónico y generalizado para todo el país. Por eso las obras en el sureste son muy importantes. Hoy Roberto Albores publica un artículo sobre la necesidad de un nuevo programa de desarrollo en el sureste. Creo que por ahí iría nuestro proyecto nacional. Muchas gracias, maestro Tenorio, vinculando la cuestión de Adam Smith, que es el tema de la conferencia, con cuestiones de actualidad. El maestro Sinoé Trejo, colega economista del estado de Hidalgo, ha preguntado qué tan pertinente es la riqueza de las naciones de Smith en el contexto de un mundo regionalizado. Doctor Andrés Peñalosa, tienes la palabra para la última intervención de esta ronda y de ahí pasaríamos a clausurar este primer evento que se propone, si no estamos mal, por el maestro Santos López, vicepresidente de este colegio, sea una vez al mes una sesión de trabajo. Adelante, doctor Peñalosa, muchas gracias. No, al contrario, muy agradecido con las intervenciones que he escuchado. Algunas de ellas me han conmovido, debo de confesar, la referencia a tres queridos maestros, Alonso Aguilar Monteverde, Fernando Carmona y don Horacio Labastida, pues me conmovieron. En efecto, los considero mis maestros, aunque curiosamente ninguno de ellos me dio clases en aula, sino coincidimos en diversos procesos de carácter de participación política, con esta idea de la transformación de la sociedad y la búsqueda del bienestar y la felicidad de la gente. Debo decir que la intervención de Federico Anaya me parece muy sugerente. El referenciar el tema de derechos humanos, de migración en la obra de Smith es muy relevante en el contexto actual. Debo decirles que, al menos en el caso de esta nueva CONASAMI, el tratamiento del salario mínimo tiene un claro enfoque de derechos humanos. Y si Smith hablaba de libertad, pues hablaba justamente de la libertad también que tiene el trabajo. Y en ese sentido, pues me parece importante que se haya hecho esta referencia. Había una pregunta sobre cómo interpretar los salarios ahora. Bueno, yo me detuve, compartido con ustedes algunos pasajes de Smith de cómo representaba, cómo describía en su momento esa tensión, esa lucha de clases, como dirían los franceses y Marx ulteriormente, entre el trabajo y el capital en las negociaciones de carácter salarial.
y cómo no había piso parejo, había más ventajas, obviamente por diversas razones. Smith destacaba pues, simplemente la capacidad monetaria, dineraria que tienen ambos bandos, ¿no? Que a uno solo le permitía resistir hasta un mes, so pena de perecer él y su familia, porque dependen de ese ingreso en lo fundamental, y en cambio el patrón podría poder resistir 1 o 2 años, ¿no? Entonces, creo que sí hay cambios profundos derivados mucho de las transformaciones que se han sucedido a lo largo de la historia del siglo XIX y XX. Y sin embargo, también, pues eso implica que la postura gubernamental, la postura de Estado, como ha tratado de reivindicar el actual gobierno de México, de, por un lado, despojarse de la influencia de los grupos de interés, sino realmente jugar en una postura de favorecer en primer lugar a los pobres, mirar hacia la gente excluida, vulnerable, hacia los trabajadores, porque eso va incluso en bien de la sociedad. El esquema tripartito, que obviamente no existía en la época de Smith, que a partir de fines sobre todo el siglo XX, diría yo, empieza a cobrar relevancia. De hecho, existe una organización internacional del trabajo de carácter tripartita, la CONASAMI tiene una instancia tripartita con facultades muy definidas, pues habla de esa necesidad de que el Estado, a través de sus representantes gubernamentales, logren o eviten la imposición del interés de una clase sobre otra, y en todo caso, pues buscar ese equilibrio de acuerdo a las condiciones que se rige, digamos, el sistema capitalista que está actuando y operando a escala internacional. En ese sentido, creo que hay un avance, hay un cambio, un quiebre en este gobierno respecto a lo que vimos en décadas anteriores, particularmente a partir de 1976, que es el año cresta de la recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos, y a partir de ese año empieza un declive severo, respondiendo a lógicas ultraconservadores revestidas de liberalismo, pero que en realidad son posturas reaccionarias que tratan de imponer una postura de una clase en particular, y que se traducía en materia salarial, pues en un castigo, en una pérdida real del poder adquisitivo de los salarios mínimos. Eso ha cambiado, particularmente en este gobierno, y nosotros estamos confiados de que esto debe de seguir en la ruta del bienestar, que pasa necesariamente por un salario digno de las y los trabajadores, si realmente se piensa en un estado de bienestar. Simplemente para subrayar este aspecto, el bienestar no se logra si no tenemos salarios dignos. Las transferencias directas, los programas sociales son bien importantes, pero al día de hoy no representan más del 20%, exagerando un 40% de los ingresos de los hogares. El grueso, el componente central del ingreso de los hogares, sobre todo los empobrecidos, sigue siendo el ingreso laboral. Entonces, es una asignatura central en una lógica de crecimiento con bienestar, la recuperación de los salarios. Es lo que podría decir al respecto. Y en efecto, la libertad en el más amplio sentido, pues implica la libertad del trabajo, de emigrar a buscar las mejores condiciones laborales.
Y terminaría simplemente con una reflexión, porque es un tema muy profundo que toqué apenas en la tesis del doctorado. A propósito de las lecturas que se dan desde la tradición marxista y desde las tradiciones ultraneoliberales o conservadoras. Es decir, tenemos por un lado la lectura que hace de Smith, por ejemplo, Milton Friedman, hasta la lectura que hace un Che Guevara, que si bien, al menos al día de hoy, yo no tengo certeza de que el Che haya leído con lupa la riqueza de las naciones, tengo la impresión que más es abrevado desde la lectura minuciosa que sí hace del Capital. Y sin embargo, el Che es capaz de identificar la riqueza de las naciones como uno de los textos clásicos imprescindibles que la revolución a la cual él fue parte necesitaba editar de manera masiva. Hay una carta que le escribe a Armando Har, entonces encargado de asuntos editoriales y de cultura, donde le hace una lista de libros que la revolución tiene que imprimir ya en los primeros meses y años y entre ellos está la riqueza de las naciones. O sea, me parece ese aspecto muy destacado. Y el otro elemento que yo encuentro del Che es la parte subjetiva de la teoría del valor trabajo. Por ejemplo, en muchas historias del pensamiento económico se hace un corte muy radical de las teorías subjetivas y la teoría objetivas sobre el valor. Bueno, el Che tiene una visión y discute, arma un seminario donde incluso algunos académicos de la UNAM mexicanos fueron partícipes, siendo él presidente del Banco Central de Cuba, ministro. Se atascó el sonido, Andrés. Escuché, Juan José. Sí, que se atascó la transmisión de tu señal. ¿Ya se escucha mejor? Ya volvió, sí. Bueno, perdón, estaba hablando sobre un tema muy profundo, la lectura que hace el Che Guevara de la teoría del valor y en donde él tiene una visión no solo objetivista, como se ha clasificado tradicionalmente el tratamiento del valor de la tradición marxista, sino hay una reflexión sobre la dimensión subjetiva de la teoría del valor. Él, como médico y gran economista, ojalá ahí puedas concretar tu propuesta, hermano. Retoma la idea del cordón umbilical que entraña una teoría del valor que rige las relaciones bajo el sistema capitalista. Bien, termino entonces agradeciendo esta iniciativa y la generosa invitación que me han hecho. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Andrés. No quiero abusar del tiempo de todos. Está claro, en la Facultad de Economía, que siempre ha sido muy plural desde de la UNAM, desde su fundación en particular estuvieron en esto don Jesús Silva Herzog, Daniel Cosío Villegas, Narciso Bassols Batalla, Enrique González Aparicio, en fin, siempre tuvimos una escuela plural ligada a la economía política, toda vez que su origen, y no lo digo por descuidar el hecho de que nos acompañan colegas profesionales de otras disciplinas y de otras escuelas de economía, pero la Escuela Nacional de Economía es la primera escuela que enseña en forma la
la docencia y la investigación económica en México. Siempre se caracterizó por ser plural y bueno, entre alguien que la acompañó a lo largo de toda su vida fue el maestro Jesús Silva Herzog, y debo decir que los orígenes pues están atados inevitablemente a lo que vendría hoy a llamarse en el contexto actual la tercera transformación, a la Revolución Mexicana de 1910, que tiene en su cumbre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, que se aprueba el 5 de febrero en Querétaro después de un año fuerte de deliberaciones. En la página de Facebook de nuestro colegio les ruego le den un me gusta, estén pendientes, no va a ser una página activa a cada minuto, cada momento, vamos a procurar que sean eventos de relevancia. Hemos puesto de portada desde luego la entrada triunfal de don Benito Juárez a la Ciudad de México, una vez que se logra en 1867 lo que él llama la segunda independencia de México o la República restaurada. La obra de Adam Smith, hemos encontrado aquí un llamado a leerla, al igual que a todos los lectores, a ir a las fuentes, a las obras constitutivas, no quedarnos en manuales de divulgación sesgados de acuerdo con la moda, por ejemplo, de los últimos sexenios que han reducido la ciencia económica o el esfuerzo por construir una ciencia con un objeto y un método, un objeto de estudio y un método bien definidos al modo de la época moderna, del pensamiento científico, crítico y humanista. No podemos quedarnos a una ciencia de manuales de compra y vende, todo situado en curvas de oferta. Necesitamos crear no una nueva ciencia económica, una nueva ciencia económica. Saludos. Gracias, maestro Bricio. Entonces, pues el Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México quiere agradecer su participación. De verdad ha sido un evento muy rico, queda grabado en Facebook. Espero que continúe la retroalimentación, sus correos van a ser atendidos. Maestro Santos López, no sé si quisiera usted, por favor, dar por clausurado este evento. Como no, mi estimado maestro Dávalos, pues aprovechar para felicitar al presidente del Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México, al maestro Juan José Dávalos López, y siendo las 8 de la noche con 20 minutos, damos por concluido esta conferencia tan importante y felicitar a la excelencia en las ponencias de los compañeros de los dos expositores. Y bueno, el Colegio de Economistas Metropolitanos de la Ciudad de México les da las gracias a la audiencia por su presencia y ojalá puedan acompañarnos en una próxima conferencia también, que nos va a dar mucho gusto porque enriquece el conocimiento del gremio de los economistas. Buenas noches, muchas gracias, saludos. Gracias. Antes de dar por terminado el evento, le quiero pedir a todos de manera virtual un aplauso para nuestros dos ponentes, Andrés Peñalosa y Antonio Tenorio Adame. Muchas gracias. Dos personas han levantado la mano, pero les ruego ya por cuestión de horario concluir y haremos llegar por escrito las preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos. Tengan excelente fin de semana. Gracias. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.